Soy viajero del tiempo con una computadora cuántica. El fin del mundo no es como todos creen. En realidad, empezó como una broma. Una mañana me desperté de un sueño sobre el apocalipsis. No era un apocalipsis del lejano oeste. No estaba claro exactamente cómo se acabaría el mundo. Solo sabía que así sería, así que me inscribí en la clase de taller de coches en mi centro de educación técnica local. Pensé que me permitiría robar suministros, acopiar cosas como bujías, pastillas de freno, un alternador. A la luz del día, la idea parece tonta. Cuando la mitad del mundo se está muriendo y nadie tiene gasolina, las piezas de coche van a estar tiradas por todas partes para que las tomes tú. Buena suerte si intentas usarlas. Pero cuando se lo conté a mi compañero Max, me dijo que debería haber un lugar al que la gente pudiera llamar para contar esos sueños. Una base de datos que recopilara los sueños de la gente sobre el apocalipsis y viera lo que el inconsciente colectivo podía decirnos. Parecía una idea divertida y fácil de llevar a cabo. Preparé una base de datos y un código simple para extraer temas. Lo subí a la web y pensé que nadie lo encontraría. Una semana después, en base a 24 respuestas, la mente colmena recomendaba que acumuláramos rifles de asalto y cargadores de alta capacidad. Parecía demasiado obvio para haber surgido de los sueños de la gente, incluso si el tamaño de mi muestra era patéticamente pequeño. Así que miré algunas de las entradas. Aquí hay una muestra representativa. Soy un ninja con un brazo cibernético y una AK. Soy el comandante de un grupo de asesinos. Disparamos a los zombies en la cabeza. Me sorprendieron dos cosas. La primera fue que soy un excelente programador, por lo que puedo extraer temas de los escritos de los analfabetos. La segunda fue que el sueño del escritor se parecía mucho a una fantasía diurna. Algunos otros, obviamente, no eran sueños. Deberíamos conseguir muchas municiones y armas, pero sobre todo municiones, porque se usan muchas y es difícil conseguir más. Coloca muchos sacos de arena alrededor de tu casa y mucha comida y agua en tu sótano. Solo había uno que mostraba algún pensamiento creativo, sin mencionar la gramática inglesa, pero era inquietante. Necesitarás un perímetro defensivo alrededor de tu base de operaciones. Si no tienes un lugar en el país, no te recomiendo que intentes conseguir uno. Todo el mundo querrá uno, así que los que no estén bien defendidos serán ocupados por alguien que los defienda. En lugar de eso, deberías quemar todas las casas vecinas para darte al menos un bloque completo de línea de visión ininterrumpida en todas las direcciones. Ya sea que ese consejo sea bueno o malo, estaba claro que mis datos estaban corrompidos y que los sueños reales de la gente se perdían en una mezcolanza de fantasías y consejos. Le expliqué mi problema a Max una noche durante la cena. «Espera, ¿realmente hiciste esto?», preguntó. Me encogí de hombros. Pensé que sería divertido, pero necesito descubrir cómo evitar que la gente envíe material que no es su sueño. Tal vez si, en lugar de un botón de enviar, tuviera una consulta. Esto proviene de un sueño que tuve. ¿Sí o no? Tal vez, dijo Max pensativo. Pero si hacer clic en no significa que no pueden enviar, algunas personas simplemente harán clic en sí. Max era un terapeuta que trabajaba en la escuela secundaria local. Tenía pocas ilusiones sobre la capacidad de las personas para seguir instrucciones. Tal vez en lugar de sí o no, le dé a la gente un menú para buscar su contribución. Esto proviene de un sueño que tuve. Esta es mi recomendación de la mejor práctica. Esto se basa en la Biblia u otra fuente religiosa y otro. Siempre se necesita una categoría otro para la persona que dice, esta no es mi recomendación. Esta es la forma correcta de hacerlo. Consideré esta opción. Tenía sentido. En lugar de impedir que la gente enviara material que no fuera un sueño, podía hacer que lo marcaran y agradecerles su contribución. Entonces, sería muy sencillo filtrar el material que no era un sueño de los resultados. Solo me llevó un momento agregar la consulta y el filtro. Luego, mi problema sería cómo conseguir que participara la cantidad suficiente de gente para tener un tamaño de muestra razonable. Soy bueno codificando, pero no tanto en marketing. Volví a consultar una semana después y el tráfico se había reducido a una docena de visitas,
de las cuales el 75% estaban marcadas como recomendaciones. Dado que tuve que descartar las 24 originales, me quedé prácticamente sin nada. Una semana después, recibí 6 visitas más, ninguna de ellas un sueño. Abandoné el proyecto por considerarlo un fracaso. No puedo decir qué me inspiró a volver a consultarlo casi 3 meses después. Puede que haya sido simplemente que me vino a la mente por alguna razón y pensé, oye, me pregunto, pero lo comprobé, más de 36,000. El filtro explicaba lo que probablemente había sucedido. El 84% estaban basados en la Biblia. Alguien debe haber publicado el enlace a un grupo evangélico y se divirtieron mucho citando Apocalipsis y Daniel. Pero con todo ese reposteo, el 12% se había inspirado para publicar recomendaciones no basadas en la Biblia, y el 4% había usado el sitio como estaba previsto. El 4% de 36,000 son 1,400 entradas. Entonces, ¿qué descubriste?, me preguntó Max cuando le conté sobre mi éxito. ¿Qué nos dice la mente colmena sobre el apocalipsis que se avecina? Bueno, esta fue la parte incómoda. No está claro, no obtuve muchos resultados sobre los posibles candidatos. Las epidemias representaron el 8%, aunque no estamos lejos de salir del COVID. Si agrupo sequías, inundaciones y tormentas catastróficas como problemas ambientales, obtengo tal vez el 19%. La guerra nuclear fue solo el 3%. Subió al 9% si era guerra de todo tipo. La hambruna fue el 11%. Me había reunido para almorzar en Boston Common. Yo estaba revisando los resultados en mi computadora portátil mientras él compartía su sándwich con los patos. Probablemente esto explica por qué está tan delgado. Entonces, ninguno de los 4 jinetes superó el 11%, preguntó Max. ¿Y qué pasa con los animales salvajes? Lo miré fijamente. ¿Por qué preguntas eso? Ah, es del Apocalipsis. Si lo lees, los jinetes en realidad no se llaman hambre, guerra y peste. El cuarto jinete, que se llama muerte, recibe el poder de matar con hambre, guerra, peste y bestias salvajes. De alguna manera, las primeras 3 cargas se convirtieron en los nombres de los primeros 3 caballos, y la cuarta carga se omitió, pero está ahí, oficialmente. Una de las formas de morir en el fin de los tiempos. Bueno, eso lo explica, dije. ¿Qué?, preguntó Max. ¿Qué puntuación obtuvieron las bestias salvajes? El 18%, más que las guerras y las epidemias juntas. Pero creo que mi muestra estaba sesgada hacia los cristianos evangélicos. Expliqué cómo mis respuestas estaban dominadas abrumadoramente por personas que citaban la Biblia y razoné que muchos de los que contaban sus sueños podrían provenir de las mismas comunidades. No lo creo. Le arrojó otro bocado de sándwich a un impresionante pato macho que miró a Max con una mirada crítica, como si dijera, ¿no sabes que el pan no es bueno para los patos? ¿Estás tratando de envenenarnos? ¿Por qué no?, pregunté. Max, no el pato. Bueno, sabes que tengo un par de primos que nacieron de nuevo, ¿verdad? Eso hice. Sí, bueno, una cosa que no aprecian es que un incrédulo les diga lo que dice realmente la Biblia. ¿Alguien soñó con dragones? Hay un dragón en el Apocalipsis. Algunos, dije. No estaba seguro de cómo clasificar a algunos de ellos. Si decían bestia, los agrupaba con animales salvajes, pero si decían que la bestia escupía fuego, los agrupaba con dragones. Luego había uno que era el heredero de los dinosaurios. ¿Era un dragón o una bestia salvaje? O un pato, dijo Max. Los patos descienden del T-Rex. Eso es muy útil, Max. Creo que este está imitando a su antepasado. Parece que quiere mis dedos más que mi sándwich. En realidad, el pato me estaba mirando fijamente. Se acercó un par de pasos. No tengo nada, dije. Le mostré mis manos vacías. El pato se quedó mirando mi portátil, sospechando que escondía golosinas detrás de él. Mira, ¿lo ves? Giré la computadora portátil para que pudiera ver que no había nada detrás. El pato asomó la cabeza y trató de picotear el teclado. Lo arrebaté y lo puse fuera de su alcance. Oye,
Eso no es comestible. Te diré algo, dijo Max. Tengo un par de estudiantes que están bien conectados en línea. Veré si pueden promocionar tu proyecto. Tal vez eso corrija el sesgo hacia la Biblia en tu muestra. Lo más inteligente hubiera sido renunciar a ello. Después de todo, era una idea tonta. Pero tenía curiosidad por saber si los resultados cambiarían. Evité pensar en ello durante otro mes, y luego volví a comprobar qué había pasado. Al parecer, Max había conocido a las personas adecuadas. Ya había superado las 80,000 respuestas, y casi el 45% eran sueños reales. Si tenemos en cuenta que mis seguidores originales probablemente todavía constituían el 40% de mi muestra, eso significaba que la gran mayoría de la gente de Max había rellenado el formulario correctamente. Pero lo extraño fue que cuando hice mi rutina de clasificación, los porcentajes no cambiaron mucho. Los dragones bajaron, el cambio climático subió, las bestias salvajes también subieron al 20%. Es difícil decir por qué, pero esto me irritó. Supongo que fue la falta de lógica del asunto. La guerra o el cambio climático, o la guerra y el cambio climático, esas eran las grandes amenazas para la Tierra. La erupción del supervolcán de Yellowstone podría causarlo. El impacto gigante siempre es una posibilidad. Solo ha habido una colisión planetaria que amenazó toda la vida en la Tierra, la que mató a los dinosaurios, pero no tendría que ser tan masiva solo para acabar con la civilización. Hay ideas similares a las de una superplaga. Históricamente, incluso las peores plagas no han matado a más de 1/3 de las personas. Pero el mundo moderno está construido sobre una estructura tan compleja de comunicación y transporte global. Una interrupción significativa podría causar una cascada de desastres. Durante la peste negra, los sobrevivientes vivían mucho más cerca de sus granjas. No tenían que lidiar con ciudades construidas bajo el supuesto de que los alimentos podían ser entregados desde miles de kilómetros de distancia, quemando combustible de pozos en el otro extremo del mundo. Sus granjas no dependían de laboratorios para producir semillas genéticamente modificadas y fungicidas de amplio espectro. Pero, ¿animales salvajes? ¿En serio? Incluso si todos los perros del mundo se volvieran locos al instante, algunas puertas cerradas y armas automáticas acabarían rápidamente con la crisis. Una plaga de zombies parecía más probable. Todo lo que se necesitaba era algún mecanismo desconocido, microbios alienígenas o lo que fuera. Había mucho de desconocido en el mundo. Pero un apocalipsis de animales salvajes simplemente no tenía sentido. No quedaba suficiente naturaleza salvaje en el mundo para amenazar a la humanidad. Todas las personas del mundo suman 60 megatones de carbono. Todos los mamíferos salvajes, cada ballena azul, elefante, ratón y musaraña pigmea, y cada ave salvaje, suman solo 9 megatones. Los superamos en peso 7-1. La otra cosa que me molestaba de mis datos eran los sueños inclasificables. El 42% de los casos entraban en esta categoría. Eso era suficiente, potencialmente, para que cualquier respuesta fuera mayoría. Ningún estadístico tomaría mis resultados ni remotamente en serio con una incógnita tan grande. Tenía que encontrar alguna manera de clasificar estas respuestas. Ordenarlos manualmente era inútil. Había más de 16,000. Eso llevaría semanas, después de las cuales probablemente tendría otros 16,000. Pero tal vez podría hacer algunos ajustes a mi código. Parte del problema eran las entradas cortas, como esta. Salieron del agua, en fila, uno detrás del otro. Terrible, terrible. Podía significar cualquier cosa: extraterrestres, langostas, ranas asesinas, hombres rana rusos, misiles nucleares lanzados desde submarinos. O esta: desdentados, nos tragaron enteros. Ninguno sobrevivió. Tal vez esas ranas asesinas de nuevo. Las ranas no tienen dientes y te tragan entero. Por supuesto, lo mismo podría decirse de los búhos, los aludes de lodo, los maremotos o los platillos volantes. Los alimentamos en el parque y nos mataron. ¿Palomas? ¿Personas sin hogar? Lo único que obtuve de este esfuerzo fue una nueva categoría. Ellos, sin definir,
que en realidad se convirtió en la categoría con mayor puntuación de todas, con un 31%. Pero, considerando que sin duda era una categoría polifilética, eso no significó nada. Todo lo que logré fue dividir mi otro grupo en aquellos que mencionaron un ellos y aquellos que no lo hicieron. La solución, por supuesto, fue la IA. Podía contratar a un proveedor de IA para que procesara mis resultados. Mis sencillas rutinas de filtrado se basaban en palabras específicas y dependían de mi ingenio para pensar en todas las variantes y permutaciones. Podía buscar ranas asesinas, utilizando ranas y sapos, pero si alguien escribía accidentalmente niebla en lugar de rana, lo clasificaría bajo clima. Una IA podría ser capaz de distinguir entre "no pudimos ver nada en la terrible y gélida niebla" y "la niebla sacó su lengua, atrapó a 4 personas y se las tragó enteras". Contratar una IA significaba gastar dinero, pero podía permitírmelo y me enganché. Quería darle sentido a todo esto. Tal vez los animales salvajes fueran metafóricos. Eso tendría sentido en los sueños. No sueles soñar exactamente sobre lo que estás pensando. Como a veces sueño que voy a toda velocidad por una autopista loca. Tiene como 8 carriles de ancho y va demasiado rápido, y constantemente se divide en diferentes direcciones y se combina con otras autopistas. A veces está oscuro, o las ventanas están empañadas, o soy demasiado bajo para ver por encima del tablero. Estos no son sueños sobre conducir, son sueños sobre mi vida descontrolándose. Tal vez los animales salvajes tenían que ver con otra cosa. Tal vez una IA podría traducir algunas metáforas. Resultó ser más difícil de lo que imaginaba. Encontré una empresa que se encargaría de ello, pero necesitaban que les diera muestras de interpretación de sueños para poder extrapolarlas. Intenté hacer algunas yo mismo. Luego busqué en Internet, tratando de encontrar algunas muestras profesionales. El desafío aquí era evitar cualquier cosa que tuviera una orientación freudiana. No quería descubrir que el fin del mundo era un falo gigante penetrante. Había muchas muestras modernas que pude encontrar, incluso después de excluir los cientos de escuelas de pensamiento descabelladas. También desenterré algunas de Jung, Erikson, Vygotsky y sus devotos. Introduje todo eso en el programa, y luego solo tuve que esperar. Mientras esperaba, alguien entró en nuestro apartamento. No era la primera vez. Lamentablemente, la puerta de nuestro apartamento está al final del pasillo, en una pequeña curva, por lo que es un pequeño rincón privado donde la gente puede esconderse mientras fuerza la puerta. Pero esta vez fue extraña. Para empezar, no habían entrado por la puerta, sino por la ventana del segundo piso. Además, no se llevaron nada. Es cierto que Max y yo no tenemos televisión. Después de la tercera vez, simplemente no compramos otra. Nos las arreglamos con mi computadora portátil. Por razones similares, no tenemos muchos otros artículos de reventa caros. Mi computadora portátil estaba conmigo en el trabajo, pero generalmente encuentran algo que hace que valga la pena. Y no fue por falta de esfuerzo. Abrieron todos los armarios, alacenas y cajones. Sacaron todo y lo desordenaron todo. El policía que tomó el informe tuvo un par de ideas. Esto me recuerda a la gente que atropella a pequeños traficantes de droga. Si alguien piensa que hay un alijo de Oxycontin en la casa, se vuelve loco buscándolo. Nos dio una mirada crítica. ¿Crees que somos traficantes de drogas? Max me miró. Ambos nos echamos a reír. El policía también se rió. No lo sé, aunque no estaba del todo convencido de que no hubiera estado buscando información para ver qué diríamos. ¿Tiene algún documento o reliquia que algún familiar o conocido quisiera tener en sus manos?, preguntó. No que se me ocurra, dije. Max seguía riendo. Bueno, tengo las joyas de la familia, pero siempre las llevo conmigo a la escuela. El policía dejó de sonreír. Se acercó a la ventana y asomó la cabeza. Lo que no entiendo es cómo entraron. Suponemos que fue la ventana, dijo Max. Ya basta, le susurré. El policía ya había insinuado que sospechaba que escondíamos drogas en la casa. Lo último que queríamos hacer era enojarlo y que buscara una excusa para acusarnos de algo. Este es el lado de la calle del edificio. No iban a poner una escalera, dijo el policía.
Hay una rama de árbol desde la que alguien podría haber saltado, dije. El policía frunció el ceño. En un cómic, tal vez. Alguien más tiene una llave de tu apartamento. Mi madre, dijo Max. Pero incluso si hubiera querido buscar entre todas mis cosas, seguro que habría recogido todo lo que había ensuciado. Pregúntale si ha perdido la llave, dijo. No creo que nadie haya entrado por esa ventana. Creo que alguien entró por la puerta y luego rompió la ventana para que pareciera un robo. Creo que deberías pensar en quién conoces que podría haber querido algo tuyo. Llámame si se te ocurre algo. Era una idea inquietante, pero ni Max ni yo pudimos encontrar ningún pariente que pudiera ser acusado de robo. Pregunté por sus primos renacidos. Bueno, nos rezan, dijo Max, y escriben cartas desagradables. Son buenos para escribir cartas desagradables. Pero, ya sabes, no robarás. Una semana después, recibí un correo electrónico preocupante del proveedor de inteligencia artificial. Se iban a retrasar en el cumplimiento de una serie de contratos, debido a la muerte inesperada de su ingeniero principal en un accidente aéreo. No suelo ser paranoica. En serio, no lo soy. Pero una semana después del curioso robo, todavía estaba buscando una explicación. No se me había ocurrido ninguna idea lógica como alguien lo mató para evitar que yo descubriera la naturaleza del apocalipsis. Solo quería saber si era posible que el ladrón hubiera descubierto quién era mi proveedor durante el robo. Quería descartar esa posibilidad, realmente, demostrarme a mí misma que no podía haber una conexión. Así que abrí las fotos que habíamos tomado del desastre, mientras intentábamos averiguar si había algo que valiera la pena reclamar al seguro. No lo había. Lo vi en la primera foto, el recibo que había impreso, tirado en medio del piso del estudio, detallando exactamente lo que quería que hicieran. Entonces busqué las noticias y sí, el nombre que figuraba en el recibo era el del ingeniero jefe que había muerto. Pero las noticias eran tranquilizadoras. El avión no se había estrellado debido a un atentado, bombas o un misterioso fallo mecánico, sino a un extraño accidente, un choque con aves. Durante el despegue, el avión había succionado 2 gansos canadienses hacia los motores a reacción, uno de cada lado. Ambos motores habían fallado catastróficamente y el avión había caído en picada. Sin embargo, fue un accidente bastante extraño. El artículo decía que, si bien los impactos con aves son un peligro conocido en la aviación, no había casos registrados de impactos simultáneos en ambos motores. Aún así, descartaba la posibilidad de que uno de los primos renacidos de Max, con la intención de impedir que refutáramos el libro Revelations, hubiera contratado al ingeniero de software. «¿O no?», replicó Max cuando se lo dije. «Quizá rezaron mucho y consiguieron que Dios metiera esos pájaros en los motores de los aviones». «Claro», le dije poniendo los ojos en blanco. «Si pudieron hacer eso, también podrían curarte de tu estilo de vida pecaminoso». Más razonablemente, en realidad, había una multitud inusual de aves migratorias en Boston. Las aves eran tan numerosas que intimidaban a los perros más pequeños que la gente solía pasear por el parque, y la ciudad estaba teniendo problemas para limpiar el desorden. Era tan grave que Max y yo habíamos cambiado nuestra cita habitual para almorzar a una cafetería alejada del parque. 3 días después, perdimos la conexión a Internet. Fue un accidente extraño, dijeron. Al mismo tiempo, los patos negros quedaron atrapados en 7 estaciones repetidoras diferentes en Boston, electrocutándose y provocando cortocircuitos en los sistemas, lo que provocó la caída de toda la red. Hay una coincidencia, y luego hay 2 coincidencias ridículas pero similares seguidas. «Max», le pregunté cuando llegó a casa esa tarde, ¿los gansos son una especie de pato? ¿Cómo voy a saberlo? No puedo conectarme. ¿Qué distancia tendríamos que recorrer para llegar a algún lugar donde podamos conectarnos a Internet? Se encogió de hombros. No lo sé. ¿Framingham? Vamos. Por lo general, a Max no le gusta salir los días que hay clases, pero creo que percibió algo en mi voz. Dijo, «Está bien», y fuimos en coche a Framingham. Encontramos un cibercafé y nos conectamos. Efectivamente, mis resultados me estaban esperando. El tema más común de los sueños apocalípticos,
Los patos. La imagen de patos fue el referente más probable en el 48% de los sueños relatados. Al analizar el desglose, se volvió aún más inquietante. Animales salvajes, patos 48%. Animales salvajes, aves, indiferenciadas 6%. Animales salvajes, animales acuáticos que respiran aire, indiferenciados 5%. Animales salvajes, todas las demás categorías menos de 1%. Es decir, el 59% de los sueños hacían referencia a patos o a un animal que podría ser un pato. Casi todos los sueños que incluían animales salvajes eran o podían ser patos. El 82% de los sueños fueron considerados no incompatibles con los patos. La guerra quedó en segundo lugar, con un 42%, pero al examinarla más de cerca, eso no fue ninguna garantía. Guerra, humano contra humano, 7%. Guerra, humano contra extraterrestres, menos 1%. Guerra, humano contra animal salvaje, 30%. Guerra, humano contra indiferenciado, 5%. En otras palabras, de ese 42%, todo menos el 185%, 7% podría seguir siendo sobre patos. Hubo un desglose similar para la ira divina, con un 36%. Ira divina, seres demoníacos, 5%. Ira divina, fuego 3%. Ira divina, terremoto, maremoto, inundación. Otros factores ambientales, 1%. Ira divina, animales salvajes, 15%. Ira divina, indiferenciada, 375%, 7%. La devastación ambiental estuvo relativamente libre de patos, pero solo fue un tema del 22% de los sueños, e incluso el 7% de estos incluyeron competencia entre especies. Por supuesto, había un punto ciego evidente en mi análisis de los sueños. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sé. Los sueños no ayudan con las cuestiones de tiempo. Todo en los sueños es tiempo presente. Pero ahora que se ha revelado el plan, creo que ocurrirá pronto. Así que, sí, Max y yo ahora vivimos en un lugar no revelado, en algún lugar alejado de cualquier estanque o ruta migratoria. Yo habría descartado todo el asunto como una broma, un proyecto ridículo que no significa nada. Quiero decir, el hecho de que la gente de todas partes esté soñando con ello no significa que sea verdad. Nadie ha demostrado nunca que los sueños predigan el futuro. Yo me habría reído de todo el asunto, pero los patos creen.